Y en esa línea va a intervenir hoy el presidente en la sesión de control. Allí lo van a recibir Unidas Podemos y los socios parlamentarios con una petición de rebajar también por ley las mayorías para renovar sin el Partido Popular el Consejo General del Poder Judicial, pero la Moncloa no está en esas. Bruselas ya dijo que no le gusta esa medida, le puso pegas cuando se planteó en 2020, así que en principio dicen fuentes del Grupo Socialista que no van a transitar por esa senda y que lo que van a hacer es limitarse a forzar la renovación y el desbloqueo del Tribunal Constitucional, así que el Consejo General del Poder Judicial seguirá sin renovar 4 años después. Pues estupendo. José Antonio Martín Pallín y Javier Pérez Royo no son unos piernas. El primero es magistrado en mérito del Tribunal Supremo y el segundo catedrático de Derecho Constitucional. Los dos explicaron ayer aquí en La Base que lo de la mayoría del Tribunal Constitucional es un delito de prevaricación como una casa. Es evidente que la Fiscalía debería perseguir este delito, pero es evidente también que no lo va a hacer. ¿Qué pueden hacer entonces los partidos con mayoría en el Congreso? A mi juicio, solo pueden hacer una cosa: reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, articulando una rebaja de la mayoría cualificada de 3/5 para la segunda vuelta si no se ha logrado la mayoría de 3/5 en la primera. Con el sistema actual, como todo el mundo sabe, el PP puede seguir bloqueando la renovación el tiempo que quiera. Primer problema. El PSOE no quiere porque dicen que esto no gustaría en Bruselas. Bueno, el PSOE ha hecho muchas cosas que no quería hacer y que no gustaban en Bruselas. Para empezar, pactar un gobierno de coalición con Podemos. Hay que seguir empujando hasta que no les quede más remedio. Segundo problema, el Tribunal Constitucional podría cogerle el gustillo a eso de intervenir en el proceso legislativo. En este caso, creo que habría que pedir a los magistrados progresistas del Constitucional que defiendan la Constitución negándose a asistir a los plenos. De esta manera, el Tribunal Constitucional no tendría quórum. Se trataría de una medida extrema, pero ante un presunto delito de prevaricación continuado y ante una estrategia de insubordinación de ciertos poderes del Estado, defender el orden constitucional puede requerir medidas extremas. Perdonen que hable así de claro, pero alguien tiene que hablar claro. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en La Base seguimos analizando lo que muchos han calificado ya como un golpe del Tribunal Constitucional interfiriendo en el Poder Legislativo. Para ello, nuestra matemática Sara Serrano nos va a hablar de las diferentes posibilidades que habría para responder a este pronunciamiento. Ha estado consultando a muchos juristas. Muy pronto nuestra matemática se va a terminar convirtiendo en abogada, como esto sigue así. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Ahora comentamos todo. Manu Levín vuelve a analizar una contradicción que puede terminar acabando en el psicoanalista de muchos sectores de la progresía mediática, que dicen a un tiempo: esto es gravísimo, esto no había ocurrido nunca, esto es un golpe, un pronunciamiento, es terrible, pero ¿qué podemos hacer? Nada. Básicamente no podemos hacer nada. Comérnoslo con patatas, bajar el tono, bajar los decibelios, buen tono, pulcritud técnica y tal. Nos comemos el golpe. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Pablo? Tiene hambre ya la progresía mediática de comerse unos buenos platos así de grandes. Están ya con ganas de que llegue la cena de Navidad, pero ya han empezado a devorar ya desde antes. ¿Qué tal, Pablo? Efectivamente. Bueno, Ina Finogénova nos va a hablar de un curioso proceso. Un proceso de latinoamericanización de la derecha española, en la que, digamos, estos movimientos por parte de determinados poderes del Estado recuerdan precisamente a lo que hemos visto en muchos países de América Latina, con formas de golpes blandos en donde la insubordinación de determinados poderes del Estado, como decía Enrique Juliana, se convierte en una realidad. ¿Quién nos lo iba a decir que los que iban a convertir España en Venezuela era la derecha? ¿Qué tal, compañera? Los que más miedo tenían, ¿no?, de que España se convierta en Venezuela. Bien, vamos a verlo. Hoy vamos a contar además con un jurista, con Daniel Amelán, que es abogado penalista de la Red Jurídica Cooperativa, que va a responder muy amablemente a nuestras preguntas. Así que, un día más, arrancamos. La base de datos.
Bueno, en primer lugar, ya sabéis que en este programa, cuando nos equivocamos, rectificamos. Y ayer, durante un tiempo, apareció una imagen de los 6 magistrados de derechas del Supremo en la que 2 no eran quien nosotros les atribuíamos ser. El caso es que estas figuras son tan poco conocidas para el gran público que nos equivocamos a la hora de hacer coincidir caras y nombres de estos magistrados. Rectificamos en cuanto nos dimos cuenta y cambiamos las imágenes que pueden verse en internet, pero era obligación con vosotras y con vosotros pedir disculpas. Así que ya, adelante, Sara Serrano, buenas tardes, buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Ayer contábamos cómo 6 jueces del Tribunal Constitucional han bloqueado la reforma del Gobierno sobre la renovación del órgano. Explicábamos cómo la derecha judicial estaba dando un golpe al Poder Legislativo y que además varios de estos jueces, incluido el propio presidente, tienen el mandato caducado, es decir, que ni siquiera tienen legitimidad democrática. Lo que ha ocurrido es enormemente grave y no tiene precedentes en ninguna democracia europea. Sin embargo, la cantidad de cuestiones técnicas involucradas dificultan mucho entender el calado y las repercusiones de lo que está sucediendo. Y esto es algo que, a fin de cuentas, juega en favor de la derecha. Si no somos capaces de explicar lo que está sucediendo, bueno, ¿cómo vamos a ser capaces de combatirlo? Sí, de hecho, estos días leímos muchos comentarios en redes sociales de gente que es consciente de que está pasando algo grave, pero que no entiende qué es exactamente. Sí, por eso es muy importante que desde los medios de comunicación de izquierdas hagamos un esfuerzo para, primero, tratar de entender nosotros mismos el problema y, segundo, ser capaces de traducirlo de ese lenguaje técnico y opaco para que sea comprensible para todo el mundo. Creo que hay un símil que sirve para explicar perfectamente lo que hay detrás de esta maniobra del Tribunal Constitucional, que además ya hemos utilizado alguna vez en la base. Tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial llevan meses e incluso años funcionando con el mandato caducado, es decir, sin poder renovarse por el bloqueo sistemático de la derecha. ¿Qué diríamos si otros poderes del Estado, como por ejemplo el legislativo, estuviera bloqueado durante tanto tiempo? Claro, es que ¿qué es eso? ¿Qué diríamos, verdad? Si, por ejemplo, el gobierno, cuando acabaran los 4 años de su mandato, dijera, no convocamos elecciones, vamos a seguir gobernando otros 4 años más porque nos da la gana, pues hablaríamos claramente de dictadura, ¿no? Sí, eso es precisamente lo que está sucediendo con el Poder Judicial. Un poder que lleva más de una década de desfase respecto a la sociedad no tiene nada de democrático. Bueno, como ya anticipó Pablo, ¿no?, en la presentación, que la derecha española cada vez más mira hacia América Latina, y luego ya les hablaré de esa tendencia de... Y es que efectivamente es así, se está produciendo una latinoamericanización golpista de la derecha española. Ayer, como decíamos en el editorial, los juristas de reconocido prestigio señalaban que lo que hicieron los magistrados de la derecha del Constitucional podría constituir un delito de prevaricación. Sí, ayer en su intervención en la base, Javier Pérez Royo aseguró que la decisión del presidente del Tribunal Constitucional con mandato caducado, recordemos, Pedro González Trevijano, de llevar el caso al pleno del órgano podría ser constitutiva de delito de prevaricación. Hoy le hemos contactado de nuevo y nos ha explicado que hay 3 motivos por los que González Trevijano habría incurrido en ese delito. 1, por haberse saltado la Constitución. 2, por haberse saltado los artículos 12 y 13 de la Ley Orgánica del Constitucional, que establecen que hay un sistema de turnos para atender los temas y que, salvo que se aparten de la doctrina del propio tribunal, no se pueden elevar al pleno. Y 3, porque nadie puede ser juez en su propia causa, y esto es precisamente lo que está ocurriendo cuando los magistrados del Tribunal Constitucional deciden bloquear su propia recusación. Además, Royo ha señalado que quien debería perseguir este delito de prevaricación sería el Ministerio Fiscal. Bueno, Sara, pero cuéntanos cuál ha sido la respuesta del Gobierno, del Poder Ejecutivo, ante esta maniobra del Constitucional. Bueno, en su comparecencia de ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que acatará la decisión del Tribunal Constitucional y se ha comprometido a impulsar las medidas que sean necesarias para renovar tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional. Vamos a escucharle. En consecuencia, el Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, para que sea respetada la Constitución y la voluntad popular expresada en las elecciones generales del año 2019.
Bueno, el PSOE está buscando también los apoyos para impulsar una proposición de ley que recoja el contenido de las 2 enmiendas que el Tribunal de Garantías ha bloqueado y por las cuales se iba a realizar su renovación. La propuesta de ley serviría para renovar el Constitucional y sortear el bloqueo del sector conservador del Poder Judicial, que sigue sin presentar sus propuestas para la renovación. Sin embargo, dejaría sin resolver el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que recordemos lleva 4 años con el mandato caducado. Esta mañana explicaba yo en TV3 que cualquiera con un mínimo de conocimientos jurídicos y experiencia política puede calcular que es muy difícil que una PL sirva, digamos, para revertir este atropello. Te quería preguntar, Sara, ¿tiene más opciones, en este caso los partidos de la mayoría del Congreso, para enfrentar la maniobra del Constitucional? Sí, de hecho, Unidas Podemos ha propuesto en la reunión con los grupos parlamentarios del bloque de investidura otra salida: reformar el sistema de elección de mayorías para elegir los vocales del CGPJ. Sin embargo, esta propuesta contaría con la oposición del PSOE. Según fuentes citadas por la cadena SER esta mañana, los socialistas no estarían dispuestos a tocar el Consejo General del Poder Judicial porque esto no le gustaría a Europa. A Europa, claro, porque a Europa el bloqueo del Constitucional y el bloqueo del Poder Judicial y toda la estrategia golpista de la derecha le debe de parecer fenomenal y maravilloso, ¿no? Claro, sí, eso parece. Desde la base, bueno, hemos querido contactar con el portavoz parlamentario del Grupo de Unidas Podemos, con Pablo Echenique, para que nos explique su propuesta, y nos ha contado esto. Que no basta con modificar la ley para que se pueda desbloquear el Tribunal Constitucional. Pensamos que también hay que reformar la ley para que se pueda desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Primero, porque de ahí parte el problema. La crisis en el Constitucional tiene que ver con que el Consejo General se niega a nombrar a los 2 magistrados que les corresponde. Y segundo, porque ya llevamos casi 4 años de violación de la Constitución española, con el PP secuestrando inconstitucionalmente el Consejo General del Poder Judicial. Y no podemos permitir que pase una legislatura entera con este órgano bloqueado, cuando ya es absolutamente evidente que el PP no va a llegar a ningún acuerdo parlamentario para renovar el Consejo General. Por eso entendemos que hay que desbloquear el Constitucional, pero también hay que modificar la ley, hay que reformar las mayorías para arrebatar al PP la minoría de bloqueo que en estos momentos ejerce en el Congreso y en el Senado para impedir que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. O sea, más allá de la propuesta de Unidas Podemos y de otros partidos de izquierdas, que es una propuesta razonable, cambiar el sistema de mayorías para que en segunda vuelta, si no se han logrado los 3/5 en la primera, pues baste la mayoría absoluta. Además, Echenique está diciendo algo que es muy importante, y es que ya se ha constatado suficientemente la voluntad inequívoca del Partido Popular de no renovar nada si eso implica que pierde su mayoría, ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional. Ellos lo que van a tratar de hacer es mantener el bloqueo a la espera de ganar unas elecciones generales, y entonces ya pasarán el rodillo a todo el mundo. Sí, esto es algo que no solo se señala desde la izquierda, sino también desde el propio Poder Judicial. Concha Sáez, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ha denunciado la falta de voluntad negociadora del Partido Popular en estas declaraciones en exclusiva para La Base. Con la correlación de fuerzas que se mantiene en los 2 órganos constitucionales, yo creo que si las designaciones para su renovación se siguen basando, siguen obedeciendo a los criterios ideales en democracia, como la negociación o el consenso, estamos ya en un bucle sin salida. Y no es novedoso, porque la verdad es que si lo examinamos con perspectiva, ya desde hace años el Partido Popular, la derecha en su versión más ultra, a través de todas sus herramientas políticas, sociales, mediáticas, viene tejiendo su estrategia, que es servirse de ese ideal del consenso para simular estar presentes en un proceso negociador en el que en realidad nunca han estado interesados, sirviéndose de sus mayorías y sirviéndose también de su descaro y de su cinismo en la interpretación de la Constitución y las leyes. Y esto nos ha llevado a donde estamos en este momento, les ha llevado a incumplir las leyes. Por lo tanto, yo creo que ya ni la derecha está interesada en sostener su siempre impostado comportamiento negociador. No sé si porque se les han agotado los pretextos dilatorios o por qué, pero lo cierto es que ahora van a la confrontación directa por la vía sencilla y rápida de la aritmética, utilizando sus mayorías, que para eso las conservan. Quien está diciendo esto
no es uno de nosotros, es una vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y lo que está diciendo es algo que parece que en el PSOE y en la progresividad mediática no quieren entender. La derecha nunca ha estado interesada en ningún tipo de proceso de negociación. Solamente les interesa mantener las mayorías ilegítimas que tienen en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Es que hay que ser cretino para no verlo. Bueno, ante este bloqueo de la vía de la negociación que está haciendo la derecha, la vocal del CGPJ sostiene que la única salida posible al bloqueo de la judicatura es la salida legislativa. Vamos a escucharla. Ahora yo creo que la única solución, y ya desde hace tiempo lo era, es la legislativa. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en una doble dirección, además. Por un lado, para establecer un sistema de mayorías para el nombramiento de los vocales del Consejo y, por lo tanto, para asegurar su renovación en plazo, que, manteniendo la mayoría cualificada que actualmente existe y está vigente, desbarate cualquier intento de bloqueo, al establecer una mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno, en segunda vuelta. Yo, la verdad, no comprendo cómo pueden rasgarse las vestiduras aquí o en Europa con esta decisión del legislador que serviría, como digo, para evitar bloqueos en el futuro y que se asume perfectamente válida para adoptar otra serie de decisiones que son muy relevantes para nuestra vida. Lo acabamos de ver, nada menos que ahora, al aprobar los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado se aprueban por mayoría absoluta y nadie se asombra ni nadie se escandaliza por ello, todo lo contrario. Bien, hablaba de la reforma de la Ley Orgánica en esa doble dirección. Por un lado, lo que acabo de mencionar, y por otro lado, también para establecer un procedimiento de selección y de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional en la cuota que le corresponde al Consejo, los dos magistrados del Tribunal Constitucional, en los términos en que está previsto en la reforma, por ejemplo, ahora la que acaba de frustrar la mayoría del Tribunal Constitucional, también para evitar bloqueos y también para asegurar los derechos de las minorías. Lo que está diciendo la vocal del Consejo General del Poder Judicial es: no entiendo cómo pueden rasgarse las vestiduras aquí o en Europa con una decisión del legislador que serviría para evitar bloqueos en el futuro. No es que lo esté diciendo Podemos, no es que lo esté diciendo Pablo Echenique, es que una vocal del Consejo General del Poder Judicial está diciendo la única manera de poner fin al bloqueo, cuando es evidente que la derecha no quiere negociar y se quieren saltar la ley, es que el legislador, en tanto que depositario de la soberanía popular, legisle para evitar además que esto se vuelva a producir en el futuro. Es cristalino lo que está diciendo. Sí, precisamente Sáez incide también en que la vía legislativa no es únicamente una salida coyuntural, sino una garantía democrática de cara al futuro. Es, en mi opinión, la única salida en estos momentos, la reforma legislativa, y además no planteada ni interpretada como algo puntual ni coyuntural. Visto lo visto, a mí me parece que es una respuesta a la crisis actual, ciertamente, perfectamente adecuada a la legalidad, pero con vocación de futuro, para evitar que todo esto no solo se solucione, sino que todo esto se repita, para conseguir que esto se solucione, quiero decir, y para evitar que esto se repita, para preservar a futuro nuestras instituciones y para preservar con ello precisamente lo que las sostiene y lo que al final nos sostiene y nos compromete a todos, que es nuestro sistema democrático. Pues creo que lo ha dicho bastante claro. Gracias, Sara. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, Manu, tu turno. Vamos con ello, mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, hoy la progresía recoge cable. Tras utilizar ayer un lenguaje duro a la altura de la gravedad del golpe de la derecha judicial, hoy van volviendo al perfil bajo y al tono de permisividad que han mantenido respecto a esta estrategia golpista de la derecha y respecto a su secuestro del Poder Judicial durante todos estos años. Y dejan fuera del debate la clave que está detrás de todo esto. Lo escuchábamos ahora mismo en estas declaraciones de la vocal del Consejo General del Poder Judicial, que es la necesidad de renovar de una vez ese órgano, el CGPJ, el Consejo General del Poder Judicial, que está secuestrado por la derecha y que sigue reflejando una correlación política que surgió de las elecciones de 2011, hace más de una década. Bueno, os leo en primer lugar 3 titulares de la edición en papel de hoy del 20 minutos, que creo que sirven para que nos hagamos una fotografía de cómo está hoy el equilibrio de fuerzas y sobre todo de actitudes en todo este asunto. Primer titular del 20 minutos. Sánchez cede y presentará su reforma judicial por la vía de la proposición de ley.
el sintagma fundamental del titular es Sánchez cede, evidentemente. Siguiente noticia en el mismo diario. El Tribunal Constitucional seguirá bloqueado tras la votación en el Consejo General del Poder Judicial, en la que ningún candidato ha conseguido mayoría suficiente. Es decir, que continuará el bloqueo ilegítimo de esos órganos, y el propio titular expresa que la clave de ese bloqueo del Constitucional está a su vez en el control ilegítimo que el PP mantiene sobre el Consejo General del Poder Judicial. Quedémonos con esto porque es importante. Y tercer titular del 20 minutos. Feijóo exige a Sánchez retirar sus medidas para negociar el Poder Judicial. Vamos, que Sánchez recula y la trinchera que abandona, digamos que es automáticamente conquistada por el PP, que sigue echando órdagos cada vez más grandes porque están absolutamente envalentonados, y es lógico que lo estén a la vista del tembleque de piernas y de la ausencia de muestras de autoridad del presidente que tienen al otro lado. Resumen de todo esto que hace el periódico 20 minutos. Sánchez y el PSOE ceden, el bloqueo seguirá, Feijóo exige y el PP se descojona, se burla de todo el mundo y vuelve a colocar en el extremo de un palo esa zanahoria a ver si el PSOE y la progresía mediática pican otra vez y dicen, venga, vamos a intentar negociar otra vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que a lo mejor nos han engañado 6 o 7 veces, a lo mejor esta vez ya no nos engañan, en fin. Súper listos. A lo mejor esta vez sale. Vamos a seguir escuchando ahora cómo se ha desplegado esta línea en la cadena SER, editorial de Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo ayer un llamamiento a la serenidad ante la intromisión del Tribunal Constitucional en el Legislativo tras la suspensión de la tramitación parlamentaria del mecanismo para desbloquear la renovación judicial, lo que ha provocado una crisis institucional sin precedentes. Serenidad y firmeza para tomar cuantas medidas sean necesarias para poner fin al bloqueo del Partido Popular, dijo también Pedro Sánchez. En la otra cara, el PP, Alberto Núñez Feijóo, que siempre encontrará nuevos pretextos para seguir bloqueando, aunque realmente da igual, porque no piensan hacer ningún gesto para el consenso. No lo han hecho en más de 4 años y no lo van a hacer ahora. Es más, cuando parecía que Feijóo estaba a punto, la presión de los propios le pudo y abortó la posibilidad del acuerdo. De un PP envalentonado, a pesar de ser el responsable primero del bloqueo judicial y ahora de la crisis institucional que está viviendo este país, y un PSOE que tiene que encontrar la salida al bloqueo, y esta vez tiene que hacerlo bien, por el procedimiento pertinente, que no deje ningún resquicio por donde se puedan colar aquellos que no quieren que nada cambie. Y tendremos ocasión de ver también si hay voluntad de serenar verdaderamente los ánimos. Las sesiones de control se han convertido últimamente en un espectáculo de cada uno para los suyos. Hoy en el Congreso se debería abordar la crisis abierta, pero con voluntad de encontrar soluciones, y habría que hacerlo, citando al presidente del Gobierno, con serenidad, aunque para ello habría que tener una alta dosis de responsabilidad. Los hay que viven mucho mejor en los incendios y por eso no quieren sofocar las llamas, al contrario. Bueno, hoy veremos si el sentido común entra por las puertas del Congreso y del Senado. Ángeles Barceló. Hoy veremos si el sentido común entra por las puertas del Congreso y del Senado. Hoy comprobaremos si existen los Reyes Magos. Hoy veremos si los unicornios vuelan y hoy comprobaremos si puede... En fin, a ver si lo he entendido bien. O sea, que Ángeles Barceló reconoce abiertamente que el Partido Popular va a seguir bloqueando y dice literalmente, no van a hacer ahora lo que no han hecho en 4 años. O sea, que efectivamente el Partido Popular va a seguir bloqueando, pero a continuación Barceló plantea que ante esto lo que hay que hacer es encomendarse al sentido común, como diría José Mota, y pedir por favor serenidad, altas dosis de responsabilidad y voluntad de encontrar soluciones. No sé muy bien yo en qué se traduce todo esto. Y que el problema, dice, es que hay que hacer la reforma legal para desbloquear el Constitucional por el procedimiento pertinente. De esta manera, Ángeles Barceló asume los argumentos de la derecha golpista, que dicen que este golpe sin precedentes ha sido porque efectivamente la norma estaba mal hecha. Y además, del Consejo General del Poder Judicial ni hablemos, porque eso va a seguir bloqueado hasta que a la derecha de repente un día se levanten por la mañana y les haya entrado el sentido común y la responsabilidad. Es enternecedor el nivel de ingenuidad o de cara dura de una progresía mediática que después de todo lo que estamos viendo
sigue implorando a la derecha que cumpla las normas legales, que sea seria, que sea responsable, que tenga altura de Estado. Y yo me pregunto, ¿cómo no se va a chotear la derecha cuando llevan riéndose de los demócratas desde hace 3 años y después del golpe del Constitucional lo que se dice es que, bueno, vamos a ver si esta vez les convencemos de que sean razonables y si esta vez entra por la puerta del Congreso de los Diputados y por la puerta del Senado un poco de sentido común y un poco de responsabilidad? Yo es que creo que hay algunos que toman a sus oyentes por idiotas. Lo llevamos claro, la verdad, si esta es la actitud. Y es muy revelador también una cosa que dice Barceló varias veces, que es esto de el PP y el PSOE. De un lado está el PP con esta actitud y del otro lado un PSOE que no sé qué, pero enfrente el PP no sé cuántos, entonces ahora el PSOE tiene que buscar otra solución. Esa lógica bipartidista que subyace a este editorial de Àngels Barceló, yo creo que es muy significativa porque señala el verdadero problema que hay aquí políticamente. Y es que hay todavía un sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que se hizo a medida del bipartidismo y que permite que todo esto en 2022, en la España de 2022, se lo sigan guisando y comiendo solo entre el PP y el PSOE. Y por eso sucede que en la SER hoy hablan de esto como si en España solo hubiera 2 partidos políticos y como si el bipartidismo no se hubiera terminado. Porque al final lo que hay de fondo es eso, que el fin del bipartidismo en España, que decretó la gente de este país en las urnas, ha llegado al Poder Legislativo, al Congreso, ¿no? Y ha llegado al Poder Ejecutivo, al Gobierno, pero no ha llegado todavía al Poder Judicial. Y la resistencia a que ese fin del bipartidismo pueda llegar también al Poder Judicial, que es el tercer poder del Estado, es evidentemente del PP, pero también es del PSOE, y eso no es una opinión que diga yo, es que vamos camino de agotar la legislatura, han pasado 3 años ya y el PSOE sigue negándose a que sus votos puedan servir para que la mayoría parlamentaria adapte el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial a la nueva realidad política de una España que es plural políticamente, que no es ya bipartidista. Entonces, bueno, sirva de muestra para ver que el lenguaje político y esto de Àngels Barceló, del PP, el PSOE, el PP, bueno, esconde más cosas de las que parece. Vamos a seguir escuchando la SER. Ayer, ante la gravedad de la situación, lo inédito de la situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció a media mañana, lo pudimos escuchar en directo aquí en Hoy por Hoy, habló de hecho grave, de que tomaría las medidas precisas para poner fin al bloqueo del Poder Judicial y del Constitucional. Inma Carreterola, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Claro, y ayer nos quedamos, bueno, voy a tomar medidas precisas, vamos a tomar, pero ¿cuáles iban a ser esas medidas? A medida que fue avanzando el día fuimos conociendo cuál era esa medida precisa. No va a ser tan exprés ni vía enmienda, va a ser una proposición de ley. Sí, ayer el presidente del Gobierno por la mañana, lo oímos aquí, dejó abiertas las opciones, no concretó cuál sería el camino y dijo que iban a adoptar todas esas medidas precisas para hacer respetar la voluntad popular y la Constitución, y por la tarde ya supimos que realmente en lo que andan es en lo que todo el mundo veía razonable, volcar el contenido de las enmiendas que ha tumbado el Constitucional en una proposición de ley que se va a tramitar en el Congreso, que se puede registrar estos días y que no descartan también que firmen otros socios parlamentarios para lanzar también un mensaje de unidad tras lo que consideran que es una agresión del Constitucional. De todos modos, ayer por la tarde vimos al Gobierno, Àngels, rebajar la intensidad, pero la impresión que nos dio es que no van a ir mucho más allá en el choque institucional. Estos días, por ejemplo, había fuentes del PSOE que decían que los magistrados con el mandato caducado podían estar prevaricando si participaban en la votación en el Pleno del Constitucional, pues no parece tampoco que vayan a hacer nada en esa dirección como grupo parlamentario o como partido, aunque sí que el tono contra el Partido Popular por parte del PSOE sigue siendo muy duro. Y en esa línea va a intervenir hoy el presidente en la sesión de control. Allí lo van a recibir Unidas Podemos y los socios parlamentarios con una petición de rebajar también por ley las mayorías para renovar sin el Partido Popular el Consejo General del Poder Judicial, pero la Moncloa no está en esas. Bruselas ya dijo que no le gusta esa medida, le puso pegas cuando se planteó en 2020, así que en principio dicen fuentes del Grupo Socialista que no van a transitar por esa senda y que lo que van a hacer es limitarse a forzar la renovación y el desbloqueo del Tribunal Constitucional, así que el Consejo General del Poder Judicial seguirá sin renovar 4 años después.
La situación es muy grave, inédita, puede haber prevaricación, pero en el PSOE no van a ir más allá. El Consejo General del Poder Judicial seguirá bloqueado 4 años después. La Moncloa no está en esas, se van a limitar al Constitucional. En fin, recogida de cable, nivel experto. Nivel experto, nivel progresía, cinturón negro en el arte de agachar la cabeza. Y la SER primero dice que lo que quiere hacer el PSOE, centrarse solo en el Constitucional, es lo que todo el mundo veía razonable, pero segundos después dice que al presidente lo van a recibir en el Congreso Unidas Podemos y los socios parlamentarios con una petición de desbloquear también el Consejo General del Poder Judicial. O sea, las dos cosas a la vez, un poco complicado, ¿no? Efectivamente. Lo que todo el mundo veía razonable, no, amigos de la SER. Lo que le parecía bien al PSOE, que es una cosa bien diferente. Hay otros grupos de la mayoría parlamentaria, como vosotros mismos informáis, que están planteando que hay que responder al pronunciamiento del Tribunal Constitucional de otra manera, que lo que hay que hacer es poner fin al secuestro del Consejo General del Poder Judicial. ¿Que el PSOE no quiere hacerlo y que la nueva excusa es Europa? Muy bien, pues entonces lo contáis así. No decir que la cobardía y el mantenimiento del sistema bipartidista en el Consejo General del Poder Judicial es lo que a todo el mundo le parece razonable. Eso os parece razonable a vosotros y a vosotras, amigos de la SER, y es lo que le parece razonable al PSOE. El resto de grupos de la izquierda ven razonable otra cosa, y yo creo que no pasa nada por informar de que no todo el mundo ve las cosas de la misma manera. Bueno, no te pongas así, Iglesias, que ya has oído en la SER que el tono hacia el PP por parte del PSOE va a seguir siendo muy duro. El tono. En fin, queridos oyentes, desconfíen de quienes plantean que la política es una cuestión de tonos. No hay tono que vaya a poder sustituir a la firmeza democrática, que es lo que es necesario cuando están intentando darte un golpe de Estado, y eso la gente lo entiende perfectamente. En fin, gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Bueno, y llega el momento de volar con Aeroflot. ¿Qué nos tienes preparado, Ina Finogénova? Todo el continente latinoamericano. Abróchense los cinturones. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Comunistas, chavistas, bolivarianos, España se convertirá en Venezuela, queremos libertad. Bueno, ¿cuántas veces y durante cuántos años habéis oído esos adjetivos y amenazas desde los grandes medios de información y distintos voceros políticos? Nunca, Ina, jamás hemos escuchado tal cosa en este país. Vaya. La noticia es que la actualidad política de España sí se está latinoamericanizando, y mucho. La paradoja es que la están latinoamericanizando quienes más temen ser Venezuela, o al menos quienes más gritan sobre ese supuesto peligro. La derecha española está adoptando los comportamientos antidemocráticos de las élites latinoamericanas, que consideran que el poder les debería pertenecer por mandato divino, y por lo tanto cualquier acción para corregir el mal voto de la mayoría popular pues les parece legítima. No terminan de asumir que haya gobiernos de izquierdas elegidos en las urnas, y al no asumirlo pasan a la estrategia de acoso y posterior derribo, o lo que el politólogo estadounidense Gene Sharp, fundador de la ONG Albert Einstein, denominó golpe blando. ¿Y saben lo que decía Sharp sobre los golpes blandos? Pues que básicamente son pronunciamientos no violentos para tratar de doblegar a un gobierno y provocar su colapso. Y es importante que todo parezca consecuencia lógica de la impotencia de ese gobierno y no de una acción coordinada de otros poderes. La estrategia de golpes blandos se ha estudiado muchísimo más en América Latina, tanto publicaciones académicas como artículos o intervenciones públicas sobre el tema llevan la firma de autores o políticos latinoamericanos. Sí, qué casualidad, ¿no? Casualidad. ¿Por qué será? Igual es porque todo el continente lleva décadas convertido en un laboratorio de golpes blandos. Y esos golpes blandos tienen un rasgo en común, como he dicho, aparentan legalidad. Claro, una sentencia judicial, una admisión de observación postelectoral, una moción de vacancia declarada por el Parlamento, una investigación por corrupción de la que nunca se encuentran después pruebas sólidas. Y todo amplificado por corporaciones mediáticas y avalado por magistrados. Todo lleva al mismo resultado: destitución de gobiernos. Lo hemos visto en Brasil con Dilma Rousseff y Lula da Silva, cuyos casos se anularon al no
no tener pruebas. Lo hemos visto en Bolivia después de las elecciones presidenciales que ganó Evo Morales y que la OEA declaró como fraudulentas, legitimando la toma de poder por parte de la derecha más recalcitrante. Lo estamos viendo también ahora mismo en Perú, donde una aberración constitucional le está dando poderes al Parlamento para cambiar de presidente cada 4 días. Lo acabamos de ver en Argentina, donde un poder judicial controlado por macristas se ha permitido nada menos que inhabilitar a la líder político más importante del país, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta del país. Lo vimos en Ecuador, donde el expresidente Rafael Correa tiene tantos casos abiertos que no lo puede ni pisar. Lo vimos en su versión más heavy metal en Venezuela, donde se han intentado desde golpes blandos como autoproclamaciones en medio de una plaza hasta magnicidios, intentos de golpe armado, desembarcos de mercenarios extranjeros, etc. Y estoy hablando de los últimos tan solo 3 años. Si escarbas más, verás lo que pasó en Honduras en 2009, por ejemplo, cuando mediante una farsa judicial fue depuesto el presidente Manuel Zelaya. Los juicios en su contra, al igual que en el caso de Lula da Silva, fueron anulados. Sí, lo que pasó en Paraguay también en 2012, cuando el Senado destituyó a Fernando Lugo mediante un juicio político también, ¿no? Y esos procesos en América Latina suelen culminar con asunción sin elecciones de los gobiernos de derechas legitimados por las instituciones internacionales, magistrados locales y sobre todo por los principales medios de información. Carolina, explícanos cómo es posible esto, cómo esto se termina permitiendo. Bueno, porque esto es una estrategia que tiene sus etapas. Lo formuló el propio Gene Sharp y lo reformuló hace unos 8 años Rafael Correa, que lo terminó viviendo en carne propia. Primera etapa, quitarle a la gente la esperanza, crear malestar en el estado de opinión pública. Todo está mal y no tiene solución. Dictadura autoritaria, cómplices del terrorismo, corruptos, inútiles, un grupo de jovencitas que se van de vacaciones de amigas. Hay que preparar la opinión pública, sembrar dudas acerca del compromiso del gobierno a tumbar con la democracia. Segundo, decía Correa, deslegitimar. Gobierno ilegítimo, usurpadores, gobierno acabado. ¿Suena de algo? Miles de editoriales, declaraciones públicas con mentiras, falsas investigaciones, calumnias disfrazadas de opinión, etcétera, etcétera. Es muy burdo, Eduardo, pero voy con ello. Convertir al adversario político en un criminal que permita pasar al uso del lawfare o guerra judicial. Jueces corruptos que encarcelan a presidentes a cambio de posteriores ascensos, como en el caso de Brasil y Sergio Moro. Jueces puestos por decreto que inhabilitan a adversarios políticos, como en el caso de Argentina, o jueces con mandatos caducados que votan contra su propia recusación, como en el caso de España de hoy. Siguiente etapa, Ina. Calentamiento en las calles. Combatir el comunismo por la libertad. Todo esto en conjunto lleva finalmente a la fractura institucional. Y en cada etapa, ya lo sabemos, los medios de comunicación, la prensa libre, se identifica con todos esos argumentos y los amplifica y los jalea y empuja a esa derecha. Totalmente. ¿No? Así intensificar su estrategia. Eso es. Así se define la agenda, se moldea la opinión pública y se consuma el golpe suave. Todos respiran aliviados porque finalmente a los inútiles esos y a los corruptos se les echa. Hace tiempo había que hacerlo. Y si bien en Latinoamérica esto se ha recurrido en numerosas ocasiones en varios países y a lo largo de más de una década, con lo cual las técnicas han ido perfeccionándose, la cantidad de similitudes con lo que vemos ahora en España es alarmante. Y es en esto en lo que consiste la venezuelización, que cuesta hasta pronunciarlo. O la el año que viene esta palabra, la Real Academia... Palabra del año. Venezuelización o la cielo latinoamericanización está venezolizado, Más concretamente la venezuelización de la derecha española, ¿no? El juego democrático que se acepta solo cuando la gente vota bien. Si se le ocurre votar mal, todo vale para corregir el resultado del voto. Ya lo dijo Vargas Llosa. Totalmente. Bueno, y por eso se denunciará hasta la saciedad la dictadura, se prostituirán las palabras libertad y comunismo, se usurpará el poder judicial y mediático si hace falta y se volverá todo aún más peligroso si de otro lado solo queda equidistancia de intelectuales cuando no reclamos a la izquierda de tener un poquito de autocrítica. Ya lo dijo Conchito el Facha, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La democracia se pone en solfa cuando los comunistas de Podemos están en el gobierno. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano,
Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, ya estamos en mesa de análisis. Hoy nos acompaña Daniel Amelán, de la Red Jurídica Cooperativa. Gracias por atender a la base, amigo. Gracias a vosotros por invitarme. Te quería preguntar, Daniel, ¿consideras, en la línea de lo que han dicho Pérez Royo y Martín Pallín, que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional podría eventualmente ser constitutivo de un delito de prevaricación? Bueno, es una pregunta ciertamente compleja. La respuesta corta sería que depende, ¿no? Porque en derecho siempre las respuestas que damos son así, no son matemáticas y todo depende de cómo se interprete. Si nos vamos a una respuesta un poco más larga, lo primero de todo es que deberíamos aclarar que no todo lo ilegal es delictivo. Para que algo sea delictivo tiene que ir un poco más allá. Para mí no hay duda de que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es completamente ilegal, que debería anularse por completo, pero si queremos ya adentrarnos a ver si se trata de un delito de prevaricación o no, tendríamos que descender a los elementos del tipo penal de la prevaricación. Los elementos de la prevaricación son que, en primer lugar, la decisión sea adoptada o tomada por una autoridad. Aquí no hay duda de que se tomó todo por una autoridad. En segundo lugar, que sea una decisión arbitraria o manifiestamente ilegal o contraria a derecho. Ahora veremos si ha sido así. En tercer lugar, que la autoridad sepa que está actuando ilegalmente y que no pueda justificar su actuación jurídicamente. Y en cuarto lugar, que se produzca un resultado materialmente injusto. Ahora bien, teniendo clara esta definición, yo creo que tenemos que distinguir también las distintas acciones o los distintos momentos que se han producido. En primer lugar están las acciones de bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, y la acción más clara para mí es la no convocatoria del Pleno del Constitucional para valorar la idoneidad de los candidatos propuestos por el Gobierno. Y esto creo que es a lo que hacía referencia Pablo, que mencionaba Martín Pallín en su artículo. Martín Pallín consideraba que el presidente del Constitucional había incurrido en una prevaricación por no convocar este pleno para valorar la idoneidad de los candidatos del Gobierno, ¿no? Si no, bueno, me bailan ya las fechas, pero si no recuerdo mal, los candidatos creo que fueron propuestos a finales del mes de noviembre, hacia el día 29 más o menos, y casi un mes después el Constitucional se niega a convocar el pleno, o más bien el presidente se niega a convocar el pleno para valorar si son candidatos idóneos o no. Y aquí es donde Martín Pallín sostiene que puede haber una prevaricación. Claro, si hacemos por otro lado de abogado del diablo, ¿no? Abogado de la defensa del presidente del Constitucional, él puede decir, bueno, es que a mí la ley no me obliga a convocar el pleno en un plazo determinado, ¿no? Claro, pues precisamente esto es lo que la reforma que ustedes han intentado, que ustedes han paralizado, intentaba solucionar. Intentaba poner unos plazos para que se convocaran el pleno y además intentaba también evitar este trámite de que el Constitucional valore la idoneidad de los magistrados, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está esta actuación que Martín Pallín sí considera que puede ser prevaricadora, y yo, pues sinceramente, creo que también. En segundo lugar, tenemos la votación por parte de los magistrados recusados para decidir acerca de su recusación. Aquí creo que, desde luego, es una decisión manifiestamente ilegal y contraria a derecho. También, claro, creo que tenemos que ser un poco prudentes, sobre todo cuando estamos hablando de delitos, y habrá que ver los fundamentos jurídicos del auto cuando se publiquen. Ahora mismo solo tenemos la parte dispositiva, es lo único que se ha publicado, sabemos el resultado, no conocemos la argumentación que van a dar, pero yo desde luego no entiendo cómo es posible que hayan podido participar en la propia votación acerca de la recusación, y tampoco entiendo cómo pueden concluir y cómo van a poder argumentar que no estaban legitimadas las partes, en este caso los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y del PSOE, para recusarles. No entiendo cómo lo van a argumentar. Una vez que lo argumentemos podremos valorar efectivamente si ha habido algún tipo de prevaricación. Y luego, en tercer lugar, está la actuación en sí misma, o la decisión en sí misma de suspender la tramitación parlamentaria. Para mí es manifiestamente también ilegal y contraria a derecho, pero de nuevo tendremos que ver qué argumentación dan al respecto. Creo que esto sí que
para ellos será un poco más fácil de defender, dirán que el artículo 42 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional les avala o les permite tomar este tipo de decisiones. En fin, veremos qué dicen, pero vamos, la respuesta corta, vuelvo a ella, es que posiblemente hay una prevaricación. Vamos a ver el contenido del auto y los fundamentos jurídicos, y con eso podremos tomar una decisión o una valoración, digamos, más fundamentada. Sara. ¿Qué tal, Daniel? Si las actuaciones del Constitucional que comentabas como ilegales fueran finalmente constitutivas de delito, ¿quiénes deberían perseguirlos? Pues si no recuerdo mal, creo que es el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que los magistrados del Tribunal Constitucional son aforados y que la competencia para investigarles y enjuiciarles corresponde al Tribunal Supremo. Claro, aquí volvemos un poco al origen de todos los problemas que nos han traído aquí. ¿Quiénes nombran o quiénes designan a estos magistrados del Tribunal Supremo? Precisamente el Consejo General del Poder Judicial, que se está negando a renovar el Tribunal Constitucional, que también está bloqueando su propia renovación mediante la no dimisión de sus vocales, tal y como han solicitado algunos colectivos. En fin, es difícil pensar que el Tribunal Supremo, que tiene la competencia para investigar y enjuiciar estos hechos, vaya a seguir adelante con una causa contra estos magistrados. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta sería esa, que reside en el Tribunal Supremo esa competencia. Manu. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Tirando de este hilo de esto último que decía Sara, te pregunto también si la Fiscalía no tendría ahí algún papel, o sea, si aparte del Tribunal Supremo la Fiscalía no podría actuar de oficio de alguna manera para perseguir ese posible delito. Y en segundo lugar, si no crees que esta intervención en el proceso legislativo por parte del Tribunal Constitucional a partir de ahora puede de alguna manera normalizarse, que le cojan el gusto a esto, ¿no? Y que se vuelva a producir a partir de ahora en otros casos, incluso cuando no se trate de cuestiones de procedimiento o de cuestiones que afecten al propio Tribunal Constitucional. Bueno, pues respondiendo, Manu, a la primera de tus preguntas, la Fiscalía sí tiene la competencia para interponer una denuncia o una querella, pero previamente tiene que recibir la noticia de que se ha cometido o que posiblemente se ha cometido un delito, lo que en latín se llama la notitia criminis. Para eso alguien tiene que interponer una denuncia en primer lugar ante Fiscalía, y ya Fiscalía inicia unas diligencias preliminares, valora si existe algún delito y concluye finalmente si tiene que presentar una denuncia o una querella, mejor dicho, ante el Tribunal Supremo, o si archiva estas diligencias preliminares. Es decir, la Fiscalía primero tendría que recibir alguna denuncia, que puede ser, por cierto, por parte de cualquier persona. Estamos ante un delito público y lo puede denunciar absolutamente cualquiera. En cuanto a la segunda de tus preguntas, si podría normalizarse esta suspensión, ¿no?, tan terrible de la tramitación parlamentaria, pues la respuesta es que por coherencia debería normalizarse, y esto es muy triste, pero debería. Y es que esta técnica de legislar mediante enmiendas añadidas a leyes que pueden tener una finalidad o un objeto distinto o independiente del contenido de la enmienda es algo que se ha llevado a cabo en todas las legislaturas, y concretamente, por ejemplo, en la legislatura de Rajoy se ha llevado a cabo una veintena de veces. O sea que no estamos ante un hecho nuevo que sucede por primera vez. Pero nunca hasta ahora el Tribunal Constitucional había suspendido la tramitación parlamentaria. Lo normal es que diga, bueno, ustedes ahí en sede parlamentaria debatan lo que tengan que debatir, aprueben lo que tengan que aprobar, y si alguien interpone un recurso, pues nosotros ya valoraremos si lo estimamos, si incluso adoptamos alguna medida cautelar de algún tipo, pero no interrumpimos la actividad parlamentaria, ¿no? Claro, ahora que han creado este precedente tan peligroso, pues cada vez que suceda lo mismo, que alguien introduzca una enmienda que tenga una finalidad distinta de la ley que se está tramitando, debería volver a suceder lo mismo. Y es que si no lo hacen, pues entonces sí que el Constitucional se habrá retratado y evidenciará que en este caso no le preocupaban los derechos de una minoría parlamentaria, tal y como sostiene el fallo de su auto, sino que la única finalidad era interrumpir su propia renovación. Ina. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cabe esperar algo de la justicia europea?
Bueno, pues esto también es una pregunta muy recurrente, ¿no? Cuando estamos ante cuestiones de esta envergadura. Lo primero que quiero dejar claro es que la justicia europea no va a solucionar este problema. Es decir, puede que a la larga dicte algún fallo, se pronuncie en algún sentido que dé razón a alguna de las partes, a unos u otros, y probablemente pueda constituir una victoria moral para alguna de estas partes, pero sería muy raro que interviniera con la celeridad o la velocidad suficiente como para solucionar este bloqueo y este problema que tenemos. Esta solución va a tener que venir pues o bien de la política o bien en vía de recurso, mejor dicho, en vía de alegaciones en unos días que se tienen que presentar ante el Tribunal Constitucional. O sea, puede haber una solución política o jurídica, digamos, local, pero sería muy raro que la justicia europea pudiera intervenir, bien el TJUE, bien el TDH, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que puedan intervenir a tiempo para solucionar este bloqueo. Ahora bien, yo creo que sí que es muy posible, muy factible que esto termine llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Habrá que ver cómo se pronuncia que es verdad que puede pronunciarse a favor de lo que se denominan las minorías parlamentarias, pero desde luego sí que creo que el TDH va a decir que los magistrados recusados no tendrían que haber participado en la propia decisión o en la propia votación acerca de su recusación. Creo que eso sí que es lo más claro, pero probablemente, como digo, esto suceda a años vista y no pueda solucionar el problema. Daniel, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, llegamos al final. Ya sabéis que en cuanto termine la base, hoy es el turno de Julián Macías con Dato Mata Relato, que hoy va a analizar uno de los últimos bulos lanzado por la derecha política, mediática y digital, en el que trataron de contar que había sido un peligroso magrebí con un martillo el que había destrozado un Belén. Llegamos al final y terminamos con una canción de Manolo Escobar que algunos dicen ya que es el nuevo himno de la mayoría del Tribunal Constitucional. Mujeres y vino. Hasta mañana.